¿Qué tal? Buenas noches a todos. Un gran gusto estar aquí compartiendo este momento para esta presentación, que me parece una presentación, siempre representa como una especie de fiesta entre conocidos, donde se mezclan los conocidos y los desconocidos, para dar la bienvenida a una especie de hijo, que es un libro, y que en esta ocasión Alejandro Centeno nos entrega con una variable dentro de lo que conocemos de su poética. Antes que nada me gustaría hacer un comentario en torno a Alejandro Centeno y un poco el entorno respecto a lo que representa su obra y el sentido de una poesía escrita desde esta trinchera, que al final tiene que ver con las trincheras de la poesía. Y el sentido de lo que decía Adriana un tanto respecto al torneo de poesía tiene significación porque estamos hablando en un momento histórico donde la poesía parece ser una sola cosa. Sin embargo, venimos acarreando una serie de percepciones distintas de la poesía que se han dado en diferentes lugares de la sociedad, y poesía que está muy viva y latente, pero que no es visible. ¿Y qué me refiero visible? Respecto a los medios, a los espacios mediáticos, respecto a la guerra que representa la poesía en estos tiempos y en cualquier tiempo, sea de paz, o sea belicoso, o sea de elecciones, o cualquier representación de lo que podemos percibir como aparente. La poesía, me parece, siempre se mete con los vericuetos del ser, de la profundidad, pero también de lo social y de lo político. Y hay cierta poesía que a lo largo del siglo XX y ahora como una punta que empieza a vislumbrarse, pues no se había atendido o tomado en cuenta como solamente la punta hacia una serie de raíces que representan muchos poetas, muchas poéticas que no alcanzan a verse. Esto lo podemos entender desde esta óptica. Pareciera que en México una generación, porque se mide en las cosas como en este tronco, cuando se corta y se ven los círculos y las edades, y parecía que la generación de los 50, desde la óptica centralista, oficialista de la poesía, ya estuviera cerrada. Hablar de los poetas de los 50 es hablar de 10, 20, 30 poetas a lo mejor, y por ahí alguno que van a rescatar dentro de la misma idea de una poética nacional. Y sin embargo, si nos ponemos a pensar y si podemos a investigar realmente la cantidad de poetas simplemente nacidos en los 50, no hablemos de los 40, 30, 20, 60, hay una cantidad increíble de poetas que no figuran en lo absoluto dentro de este canon o pseudocanon centralista. Entonces, lo que estamos hablando es que Alejandro Centeno pertenece a esta generación de los 50, de una serie de poetas que han estado en trabajo, y no solamente en resistencia de lo que podría llevarse una contraparte a esta realidad que vemos mediática, sino también en la construcción o en el devenir de otro tipo de poéticas. Todo este preámbulo lo hago para hablar de una habitación de la casa chica y un jardín para los sonetos, por el sentido de la brevedad. Los poemas sintéticos que están reunidos en este libro hablan de una tradición que tiene que ver con las ideas mexicanas de hacer síntesis y de hacer una poesía que en su miniatura, digamos de ese modo, puede representar otra serie de cosas más allá de la poesía que se pensaba podría representar en miniatura en el siglo XX, el Oriente. La idea más de oficialista central, pues piensa que el aforismo o la miniatura siempre va enfocada solamente a esta idea más de la naturaleza, lo bucólico, y en otros sentidos lo coloquial, pero siempre entendido con esta sabiduría profunda que va en este mismo epicentro. Sin embargo, la serie de brevedades que incluye este poemario nos habla de una mexicanidad, y una mexicanidad no entendido como este México centralista, sino otra vez esta serie de poéticas. ¿Por qué? Porque no solamente vamos a encontrar el haiku o los sonetos, que bueno, digamos que son los modelos más tradicionales por una parte, desde lo italiano, y por otra parte desde el oriente, para representar una poética, sino que de repente también nos encontramos bombas, ¿no? Que podrían ser una especie de molotovs,
más que una especie de broma o una especie de canto, una especie de este idea más tradicional de la bomba. O por ejemplo también nos vamos a encontrar los poemínimos, que es una tradición instaurada de una manera mexicanísima por Efraín Huerta. Aquí entramos en esa beta. Efraín Huerta también representa una puerta, más que solamente una poética, una puerta hacia varias poéticas. Alejandro Centeno es un poeta, por ahí lo podrían catalogar de telúrico, pero también es un poeta completamente bélico, marcial, que tiene la claridad de que hay una guerra y que tiene que haber siempre una muralla que representa esa manifestación tácita de que hay una oposición a la realidad. Más allá de las deconstrucciones, construcciones teóricas de lo que pueda generarse potencialmente para un futuro, dentro de todas las poéticas que van a empezar a hacerse visibles a partir del siglo XXI y que no lo fueron en el siglo XX, él representa una poética de choque, ¿no? Con las venas iracundas, por ejemplo, o el Centro Rojo Vivo, por ejemplo, que son poemas declaradamente sociales y que tienen que ver con esta confrontación de la visión de los vencidos, pero también de la visión de los que luchan, de los que están permanentemente, no solamente denunciando, sino también enfrentando con otras posibilidades la realidad. En ese tenor, cuando nos encontramos a los haikus, por ejemplo, de Alejandro, nos vamos a encontrar no con la tradición bucólica, sino nos vamos a encontrar con las contraposiciones de la lucha de clases, y siempre se va a hacer presente la clase intelectual. ¿Esto qué quiere decir? Hay una serie de movimientos constantes que, más allá de proclamarse vanguardias, representan también un devenir que se va manifestando en diferentes movimientos, no rupturas como se querría pensar con la tradición de la ruptura implantada también desde una centralidad que siempre va a alimentar hacia el propio centro, sino más bien con una representación que tiene que ver con esta lucha de un movimiento continuo y que tiene que ver con un desplazamiento que se va alejando del centro. Entonces, por eso es que se mantienen invisibles, porque las minorías siempre tienden a alienarse por una parte, pero tienden a ser también atraídas hacia ese centro. Entonces, los haikus en este caso representan más bien nodos conflictivos, nodos que van encontrando una percepción de la realidad y de repente contraponen otra. Y así sucesivamente. Por ejemplo, cuando dice la fiesta, en este sentido de las apariencias, siempre la crítica hacia la apariencia, voy a citar este poema, me parece representativo. En carnaval el totol se disfraza de pavo real. Este sentido de lo que puede ser en lo festivo de la muerte o la festividad de mexicana, otra vez llegamos a lo mexicano, podemos ver cómo la variable se va hacia el centro crítico. Las bombas poéticas que vienen representadas aquí, ¿no? Y sobre todo en la parte final, que tiene que ver con los sonetos, que por eso hace un jardín y que aquí encuentra una lúdica bastante vivaz respecto a la miniatura, que pueden ser como una especie de la casa chica, que es como ir a buscar, no solamente construir una casa, sino la casa como el transcurso, como el asunto nómada de transcurrir. Y en ese sentido las minorías son representadas en esta serie de brevedades que tienen que ver más bien con los que podría percibirse como insectos, pero que no son insectos, sino que tiene que ver con esta organización que se manifiesta en una equidad. De ahí es donde sale el movimiento laconista, en donde se reunieron una serie de poetas, algunos expoeticistas, que también representan este conflicto, y que me gustaría vale la pena hacer una acotación respecto al poeticismo, porque Roberto López Moreno, que es uno de el fundador junto con Alejandro Centeno de esto que se hace llamar el laconismo, tiene que ver con cuando él hace un soneto gañeñe, por ejemplo,
y que tenía que ver con una aventura de la deconstrucción total del lenguaje o de lo que podía significar en algún momento las palabras y llevarlas simplemente a una noción de los ruidos. Pero de allí, entonces la síntesis mexicana y de lucha tiene que ver con que llega al laconismo, que tiene que ser representaciones mínimas de esta resistencia. Son pequeños, más que muros, podríamos decir trincheras. En una época donde la acción poética se representa y se ha derivado también en la acción patética y en otras derivaciones donde las bardas se vuelven también manifestaciones poéticas ambulantes, el laconismo tiene la diferencia a estas manifestaciones lúdicas, eróticas o de asentamiento simbólico central, mayoritariamente, una idea de lucha y de resistencia. Me parece que este libro tiene ese sentido, y cuando habla de esta habitación dentro de esta casa que representa el avanzar en conjunto con diferentes generaciones, lo que nos deja ver es que detrás de cada una de estas ideas, cada uno de estos versos, vamos a poder caminar hacia otros poetas, hacia otras formas de existencia, pero sobre todo también a lo que luego le falta tanto a lo breve, que es la sátira, ¿no? El humor, y sobre todo esta capacidad de siempre manifestar una acción. Creo que si algo cabe en estos poemas es la acción, que más allá de hacerlo en un muro, más allá de hacerlo en un performance, en el diálogo con las generaciones actuales, que pueden pensar que la teatralidad o el grito puede ser un momento de ruptura, pues más bien el ejercicio crítico y la síntesis se vuelve también una mina y un potencial para generar desde la deconstrucción de un monumento una cantidad infinita de posibilidades. Por eso es que para nosotros es un gusto poder abrir esta puerta de esta casa trashumante que representa el libro de Alejandro Centeno, y que no tiene que ver en esta ocasión, aunque sea un libro pequeño, que nosotros lo creamos con esa misma idea para que pueda avanzar por las grietas de la realidad. Esto quiere decir que pueda estar en el metro, que pueda estar en las cantinas, que pueda estar en la oficina cuando la gente la ven leyendo y piensan que está en un espacio de ocio, pueda discretamente esconderse y poder leer un verso y tener una protesta íntima respecto a ese mundo al cual no puede negar tan fácilmente, porque estamos sujetos, como bien lo dice Enrique González Rojo en uno de sus escritos recientes, todavía en este mundo capitalista a la necesidad, en este mundo precario donde la lucha está amarrada al grillete de la necesidad. Y por eso es que estas poéticas realmente son un ramillete que en su momento no van a explotar, están explotando lentamente. Y yo les pido por favor un fuerte aplauso para este libro y para su autor, y pues me da mucho gusto estar aquí presentando.